Siempre desde pequeña he tenido ese sueño de viajar mientras trabajo y experimento diferentes experiencias y culturas y así. Que estuve haciendo al comienzo como viajecitos un poco más cortos, como de 3 meses o por ahí un mes, cosas así, que me movía por el mundo a la par mientras doy las conferencias internacionales y así. Pero ahora hace ya van a ser 8 meses que salí de Ecuador y di un salto. Y este salto, la verdad, fue un salto cuántico, porque fue como coger y dejar todo, incluso simbólicamente, físicamente, o sea, toda mi vida se resumió en unas maletas y saqué todo y dije, bueno, a la aventura, entender que si tú lo sueñas y eres persistente, haces lo que tienes que hacer para llegar a ello, lo haces. Esta cita de John Lennon, que a mí también me encanta, y bueno, es esto de que la vida es lo que pasa cuando estás haciendo otros planes. Importante entender que el estado más alto de la gratitud, del amor, es sentirte uno con el otro. Y en vez de estar en él hace esto, yo hago esto y no somos iguales, a la final todos estamos en lo mismo. De que tienes que entender en tu corazón, más que en tu mente, que todos tenemos distintas maneras de llegar a lo que tenemos que llegar. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy tengo una gran invitada que pues hoy está desde España. Es Paula Carrera. ¿Cómo estás, Paula? Bueno, hola Carlos, ¿cómo estás? Yo estoy excelente, la verdad súper emocionada de volver a estar aquí contigo en el programa, así que feliz de poder aportar en lo que venga, sí. Sí, me encanta que repitamos este tipo de conversaciones porque al final pues ya como que nos conocemos un poco más y ya hemos intercambiado algunas ideas. A Paula ya la seguimos desde hace algún tiempo, ya tiene unos buenos meses que estuvo con nosotros. Hablamos de los lenguajes del amor, por ahí tenemos el capítulo. Y pues bueno, hoy vamos a tener una segunda parte, pero bueno, déjenme contarles, recordarles un poquito quién es Paula. Paula Carrera es psicóloga clínica y holística, tiene un instituto que es la Escuela del Alma, que tiene un programa ahí que se llama The Rainbow Method, que ahorita nos va a contar de qué se trata. Y pues bueno, se ha especializado en terapia familiar, de pareja, individual. Y pues bueno, Paula, la verdad es que hoy también me cuentas una nueva experiencia que estás viviendo, ¿no? Porque tú eres de Ecuador, ahí fue donde nos contactamos y ahora me cuentas que estás en esta nueva época digital, en donde eres una nómada digital y estás experimentando otras culturas y pues padre, cuéntanos un poquito de esta experiencia y qué ha significado para ti. Bueno, a ver, les cuento. La verdad ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Fue algo que yo ya lo tenía por mucho tiempo en mi corazón, con ganas de hacerlo. Siempre desde pequeña he tenido ese sueño de viajar mientras trabajo y experimento diferentes experiencias y culturas y así. Y un poco desde antes, desde siempre tenía esta intención de crear algo que me permita hacer eso, pero que sea de mi creación, porque claro, como ustedes saben, cuando uno está trabajando en otras empresas, que yo también he estado en tiempos de dependencia con laboral y todo, puedes hacerlo por tiempitos cortos, pero realmente lo quería hacer ya como algo más, tener la libertad que siempre he soñado laboral. Entonces, ya llevo algunos años en este viaje, estuve haciendo al comienzo como viajecitos un poco más cortos, como de 3 meses o por ahí un mes, cosas así, que me movía por el mundo a la par mientras doy las conferencias internacionales y así. Pero ahora hace ya van a ser 8 meses que salí de Ecuador y di un salto. Y este salto, la verdad, fue un salto cuántico, porque fue como coger y dejar todo, incluso simbólicamente, físicamente, o sea, toda mi vida se resumió en unas maletas y saqué todo y dije, bueno, a la aventura, ¿no? Entonces, primero estuve por el sudeste asiático y estuve por Tailandia, Bali, Camboya, Vietnam, algunos países por allá. Las experiencias fueron espectaculares, tanto internas como externas. O sea, les puedo decir
que fue muy importante el entender que si tú lo sueñas y eres persistente, haces lo que tienes que hacer para llegar a ello, lo haces. Entonces, mucha gente se como que se impresionó cuando yo lo hice porque me veían hablando de esto hace mucho tiempo y me decían qué bien que lo lograste y todos lo podemos lograr, solo es cuestión de sintonizar con eso. Y ahora, bueno, hoy por hoy estoy en España, aquí ya he estado como más tiempo, como 3 meses antes estuve como más saltando, ¿no? De país en país, mientras hacía y mientras seguía lanzando mi método, que eso fue también el foco de cómo inició, porque dije, quiero lanzar este método que yo he creado con tanto amor, con tanta como pasión y a la final para ayudar al resto en mi academia del alma. Entonces dije, ok, tengo que también hacer yo algo que me permita a mí también trascender eso, ¿no? Entonces por eso yo también estuve haciendo este viaje interno a la par de dictar el método con diferentes personas que se sumaban de todos los países en línea y así. Y ahora en Madrid estoy ya, van a ser también 4 meses, entonces ya luego en Wow, Ecuador voy a estar en septiembre. Sí, qué ha sido padre. espectacular. Es padrísimo. Y bueno, hablando justo de este propósito, de este amor, de estas cosas, de este empeño que realizas por algún objetivo, ¿no? Hoy vamos a hablar precisamente de algo muy relacionado a esto, ¿no? Y por eso quería que nos compartieras un poco esta primera historia, porque planteamos hablar sobre el amor y el agradecimiento, que es algo muy importante y que tú desarrollas mucho también en este trabajo que estás realizando, ¿no? Y me llamó mucho la atención algo que mencionabas hace un momento, decías, todos podemos hacerlo si nos lo proponemos. Ahora mi pregunta es, ¿en realidad todos queremos hacerlo? O sea, porque también creo que es algo importante reconocer en cada uno, ¿no? De que muchas veces no sabemos exactamente qué queremos. Vamos como en estas dos vías de decir, no sé, pues yo quiero una vida más tranquila, ¿no? Y de repente vemos, lo platicaba también con Lala en un capítulo no hace mucho, donde hablábamos de este ímpetu que ahora tenemos, de tantos cursos que nos ofrecen, de tantas experiencias, y al final vivimos en un mundo de experiencias, ¿no? Hoy nos hemos volado hacia un extremo de nuestras vidas en donde queremos siempre experimentar cosas. Yo creo que hay personas que en el fondo lo deseamos con pasión, porque yo me encajo también en ese tipo de caja, ¿no? O sea, yo podría ser de estas personas que les gusta experimentar todo y demás, pero también he conocido personas que dicen, yo no quiero, o sea, mi vida es distinta, ¿no? Y de repente es como, no, güey, atrévete, haz cosas, vive, etcétera. ¿Y tú qué piensas de esto, Paula? O sea, con todo este trabajo también que has hecho, o sea, porque de repente no somos auténticos, ¿no? En nuestra esencia y en lo que buscamos precisamente. Sí, yo también pienso, mira, que cuando uno tiene que respetar su esencia y ser coherente con lo que es, entonces, más a lo que me refiero en ese sentido de claro, que tú también lo puedes hacer, es tú puedes hacer lo que tú quieres, si para ti es como yo o como Carlos, que somos más aventureros y así, ir por el mundo o hacer, dialogar con gente, cosas así, hazlo, pero lo que sea que tú sueñes, si no es este tu sueño, está bien, sé coherente con tus propios sueños, entonces yo también comparto contigo que todos somos como diferentes, somos una huella digital, entonces no lo que hace el otro le sirve a todos, ¿no? Entonces, primero que nada, es importante que tú o al menos a mí lo que me ha funcionado es ir tan adentro mío, mirar tan hacia adentro y ver qué realmente viene desde mi alma, desde mi esencia y cuáles son deseos más desde el ego y cuáles son desde el alma. Entonces, a veces el ego dice, ay, sí, yo también quiero hacer eso, pero en verdad no me gusta y no la pasas bien. Entonces tú tienes que ir a lo que a ti te hace feliz. Si a ti te hace feliz, está bien. Si te hace feliz continuar en tu vida más tranquila o con una rutina establecida, está muy bien, pero de ley hay algo en tu corazón que tú quieres hacer. Así sea, quiero empezar a hacer cuadros en el silencio de mi casa y quiero hacer una exposición, que es un sueño que he tenido. Ok, hazlo, porque todos tenemos sueños, solo que unos son tal vez más aventureros, otros más como rutinarios y así, pero todos son válidos. Entonces, lo primero que sí tienes que hacer es recordar que cualquier sueño que sea, tienes que tener una intención y saber a dónde vas. Entonces, la gratitud y el amor es el foco en donde empieza a destaparse todo este mundo de perspectivas y de, yo les digo, como puertas espirituales que tú nunca te diste cuenta que existen, porque si estás enfrascado en otras emociones que no son tan positivas,
no van a abrirse estos canales. Y no es que las otras emociones no sean buenas, porque todo es parte, así como la tristeza y la felicidad, las dos son parte para hablar o sea, para coexistir y para tener las experiencias que tenemos. Pero sí necesito que te metas un poquito este chip de entender que si quieres lo que sea que fuera, pero yo creo que todos nos identificamos con que queremos tiempos de gratitud, de amor, Ujú. de disfrute, en lo que sea para ti, que eso signifique, tienes que vibrar en eso, para que eso se refleje en tu exterior y en tu vida. Ujú. Claro, fíjate que apenas escuché una frase de Mario Alonso Push, que a mí me encanta Mario Me Alonso, encanta. y déjame ver si recuerdo exactamente cómo decía, pero era algo como la novedad no está en ir a buscar nuevas tierras, sino en ver las tierras actuales con nuevos ojos, ¿no? Porque al final es eso, porque de repente estamos todo el tiempo, yo creo que esto como iniciamos la conversación hablando de las experiencias, de que todo el tiempo estamos buscando cosas nuevas, fuera de, ¿no? En el tener, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo en el tener, en el quiero lograr esto y me voy a plantear nuevos objetivos y agresivos, etcétera. Yo he replanteado últimamente mucho esta parte, ¿no? Porque a veces nos olvidamos justo del ser, de quién soy, de lo que tengo hoy, de agradecer justo las cosas que están llegando a mi vida, las personas que hoy me rodean, las interacciones diarias, despertar, tener una conversación interesante, tener la posibilidad de ver un sol, un amanecer, no sé, ¿no? O sea, todas estas pequeñas cosas que de repente no le ponemos mucha atención o lo damos por hecho, porque pues ahí están, ¿no? El respirar, o sea, cosas tan básicas como esas que no lo consideramos, pero estamos anclados en un mundo en donde no agradecemos lo que tenemos, ¿no? Entonces siempre estamos Sí. inconformes. No tengo la pareja que me merezco, no tengo el trabajo que necesito, no tengo no sé, mil y un cosas que cada uno de nosotros a veces nos metemos en la cabeza y creemos que cuando va a llegar ese momento vamos a ser felices. Y entonces nos la pasamos deseando, viviendo infelices, metiéndonos ideas. Hemos hablado aquí también mucho de emociones. Incluso tengo un capítulo con una chica que tiene trastorno bipolar también, donde hablamos como de estos temas que de repente pues son temas mentales más profundos, pero vamos, mi reflexión va en el sentido de que a veces nosotros nos creamos estos grandes conflictos internos y nos olvidamos de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Y lo que decía esta frase que te compartí de Mario Alonso, pues es que creo que hace mucho sentido, porque en el fondo es cuando tú empiezas a ver las cosas de una manera distinta, algo inconscientemente empieza a evolucionar. Te empiezas a adaptar de una nueva forma y empiezas a construir cosas nuevas, como lo que tú estás viviendo quizás, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿en dónde estoy? O sea, yo tendría mi vida resuelta en Ecuador, tengo mi familia, tengo todo ya armado. ¿Qué necesidad de irme a viajar por el mundo, a lo mejor incomodarme, a no tener el nivel de vida que tenía en Ecuador, a tener como que pasar por muchas dificultades, ¿no? Por esta experiencia, pero en el fondo es lo quiero vivir, lo agradezco, agradezco estar en una ciudad distinta, estas nuevas experiencias, a lo mejor conectar con nuevas personas, eh, y lo empiezas a vivir, lo vas transitando, ¿no? O sea, como este proceso que yo siempre digo que enamórate del proceso más que del resultado, porque al final, pues es eso, la vida, ¿no? El agradecer en parte de ahí, de lo que tienes, y luego cómo lo vas construyendo. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, totalmente. Y además, mientras hablabas, me venía esta cita de John Lennon, que a mí también me encanta. Y bueno, es esto de que la vida es lo que pasa cuando estás haciendo otros planes, ¿no es cierto? Entonces, justamente Claro. esto del proceso, ¿ya? El proceso, tú tienes que empezar a enamorarte de tus procesos, de tus puentes, porque claro, si hay algo en tu corazón, en este caso, bueno, pongo mi experiencia personal, que es la persona que más me conozco y puedo hablar, ¿no? Yo sentía esto tanto que le tenía que hacer caso de ahí, obviamente, igual en Ecuador amo, es mi casa, de hecho voy a volver un tiempo e iré viendo cómo se va armando, pero el hecho de vivir en el proceso y no esperando siempre un resultado hace que tú vivas en el presente y en el agradecimiento. Porque si tú estás enfocado, tu perspectiva, tu sentido, solo en el, y si hubiera hecho esto en el pasado, o si, como tú decías, Carlos, o cuando pase esto seré feliz, o cuando pase esta otra cosa me sentiré más lleno.
si tú estás con esos pensamientos, no estás en el presente solo es lo del hoy, lo que estás viviendo hoy. Entonces, em, yo creo que tanto a mí personal como profesionalmente, yo promuevo mucho esto de estar en el presente y siento que en este caso yo también tenía que incomodarme, como tú dices, de una manera tan radical para vivir otras experiencias que me hagan trascender y saltar a otro piso en donde te diga, bueno, en carne propia he hecho, experimentado esto y sé cómo se siente y puedo hablar desde el lugar, porque yo también siento que uno no puede hablar de, o sea, sí puedes hablar, todos podemos hablar desde experiencias del otro, pero sí creo que es más, un poco más valioso cuando tú mismo lo has hecho. De hecho, yo el método que yo promuevo lo experimenté en mí misma y de ahí, cuando ya lo hice en mis pacientes y he verificado, ahí lo promuevo también para el resto. ¿Por qué? Porque si no tienes esa experiencia desde tu propia piel, es distinto. Igual no descarto y no quito reconocimiento a las otras personas porque todos igual somos una comunidad y estamos en el colectivo y somos unidad. Cuando uno está en el mayor estado de amor que puedes estar, estás en unidad, porque cuando estás en separación, eso no es amor. Entonces, importante entender que el estado más alto de la gratitud, del amor, es sentirte uno con el otro. Y en vez de estar en él hace esto, yo hago esto y no somos iguales, a la final todos estamos en lo mismo. Entonces, cuando tú empiezas a entender que tu viaje y tu proceso es parte de muchos procesos de otras personas y de un plan divino en lo que tú creas, en mi caso es Dios, otras personas pueden creer en la energía, en el universo, eso lleva al mismo camino. Entonces, sí quiero destacar eso de que tienes que entender en tu corazón, más que en tu mente, que todos tenemos distintas maneras de llegar a lo que tenemos que llegar. Todos estamos aquí por una razón y por un propósito. Entonces, mientras más conectes con esa voz interior, y más con tu propio proceso, con tu propia carrera, con tu propia, o sea, no competir con el resto, sino enfocarte más en ti, en lo que tú estás viviendo. Yo he visto mucho esto y dime también, Carlos, ¿qué opinas con esto de que las personas, al menos en mi trabajo, en mis pacientes, mis alumnos, ya sea de la Academia del Alma o de otros lados y mis propios pacientes, como que experimentan muchas emociones que no les gusta y que son muy incómodas cuando empiezan a fijarse en el otro y no en el mismo. Entonces, lo que hay que hacer es enfocarte en tu propio camino. Cuando tú te enfocas, mides tus propios pasos en vez de medir los del otro y no te frustras y floreces. ¿Por qué? Porque estás haciendo tu propio proceso y sin juzgarte, sin compararte. Entonces ya pones mini objetivos en donde dices, ya, qué bueno, hoy día sí hice gimnasia, ayer no, me comparo conmigo en vez de compararme con mi amigo que es triatleta. Entonces ahí esas mini victorias te hacen estar en el camino del amor y del agradecimiento, que ese es el camino, como les decía, más de frecuencia más alta que existe. Entonces todos tenemos que tratar de estar en más espacios de eso. Sí, fíjate, bueno, hablando de este tema de compararte, pues yo creo que es un proceso también, ¿no? O sea, yo trato de no compararme, sin embargo he pensado también mucho en ese tema, fíjate, es como, porque al final del día creo que también eres el resultado de las cosas que ves, o sea, yo creo que no me gustan los extremos, pero siempre es como, hay cosas positivas en el compararte. Ahora, ¿qué tanto lo adoptas Sí. o qué tanto daño te estás haciendo con esa comparación? Porque cuando yo me comparo, a lo mejor lo veo más en términos de voy a establecer un role model, alguien que admiro, alguien que me parece interesante, pero no por querer hacer lo mismo que él, o sea, o igualarlo, sino porque creo que se puede hacer algo diferente, ¿no? O sea, Total. o sea, es como cuando Sí. empecé con este podcast, teníamos un audio horrible, o sea, no me voy a quedar en ese momento de decir, pues ya, así está, ¿no? Hoy tratamos de que, por ejemplo, tengamos una mejor experiencia, etcétera, ¿no? Evidentemente, para hablar de otros temas, pues tienes que leer, tienes que documentarte, tienes que ver ciertos referentes que al final del día te ayudan a ser mejor, pero no estás como bien dices tú, clavado en el proceso de decir, es que ese güey es más inteligente que yo, o ese güey tiene una casa más grande que la mía, o hace tal cosa y viaja y en sus redes sociales todo es perfecto y mi vida es un asco, porque entonces
ahí es en donde viene la frustración, me parece, ¿no? O sea, creo que eso es lo complicado de estos procesos y de repente es como, porque del otro lado también es, no te compares con nadie, haz las cosas que a ti te van bien. Pues sí, pero yo no tengo otras experiencias. O sea, al final del día, creo que lo interesante también de este proceso es aprender de la vida, ¿no? De otras personas, justo de estas interacciones que vamos viviendo, pero de nuevo, disfrutando ese proceso, no frustrándote, porque probablemente tú no vas a llegar ahí. Probablemente yo digo, ay, puta, qué padre que Paula esté viajando por el mundo y entonces el día de mañana voto todo y me voy a viajar y digo, güey, o sea, no es lo que me tocaba, no lo deseo, pero a lo mejor estoy muy feliz como estoy ahora y no por seguir un patrón exactamente igual al de alguien más, pues voy a arruinar mi vida o no voy a hacer las cosas que yo creo. O sea, creo que el trabajo interno más profundo, y también lo mencionabas, ¿no? Esta idea de estar aquí y ahora, porque el estar aquí y ahora justo te da este centro, esta claridad de verdaderamente hacia dónde me quiero mover. Y luego cuando te mueves, también como tener esta posibilidad de decir, puede salir mal, o sea, puede haber algo negativo en todo este proceso, pero al final estoy aprendiendo, ¿no? O sea, cuando lo haces consciente, de nuevo, desde el aquí y el ahora, pues puedes determinar si esto que estás experimentando es positivo o no y puedes reconfigurar. O sea, siempre hay posibilidad de reconfigurar. Creo que lo único que no hay posibilidad es cuando te mueres. Y también mi siguiente tema que quería tocar es el tema del apego, justo, Paula, porque cuando decimos el amor, muchas veces también creo que confundimos mucho esta idea del amor con entrega absoluta. Y esta entrega absoluta yo creo que viene de uno hacia el otro, pero cuando estamos pidiendo esa entrega absoluta del otro hacia mí, creo que también ahí nos hace mucho daño por estas ideas del apego. O sea, yo he trabajado mucho el tema del apego y no sabes qué conflicto me hace porque de repente pudiera sonar a egoísmo, de repente pudiera sonar a indiferencia. Y muchas veces también se confunde porque es cierto. O sea, muchas veces hay personas que te causan indiferencia o muchos momentos que no quieres estar. Pero también, pues es padre el desapegarte porque disfrutas cada uno de esos momentos. Al menos eso es lo que he tratado yo de descubrir. Y es difícil, ¿no? Sobre todo cuando te apegas a una persona, cuando estás pensando en alguien que se te va, cuando pierdes a un ser querido, porque al final, pues cómo te desapegas de esos momentos, de ese recuerdo, ¿no? Pero cómo también al mismo tiempo agradeces el momento que tuviste con ellos. Tuve un capítulo con Joaquín Pérez que hablamos sobre la muerte, un capítulo muy lindo, pero es un concepto muy difícil, o sea, que nos da miedo incluso, ¿no? Y entonces este miedo de que, y también el control, ¿no? O sea, porque el amor a veces lo vemos como este control, como esta necesidad de que me des, como te digo, ¿no? O sea, ¿cómo manejar esta parte del apego? A ver, bueno, yo creo que este tema del apego es algo que todos estamos involucrados de una u otra manera y conscientes al mismo tiempo, porque una de las necesidades más innatas del ser humano es conectar, ¿no es cierto? Entonces todos, por más que digan que no, todos queremos recibir amor y dar amor. Entonces eso ya nos viene en nuestro chip biológico y yo creo que importantísimo es entender que cuando tú estás en esto y no te criticas, y yo sé que es una utopía porque todos nos juzgamos, nos criticamos, es más, las decisiones y las relaciones, como Carlos, tú mismo dices, a veces funcionan, a veces no, también tenemos varios intentos fallidos en relaciones también, y lo que sí es importante es no apegarse o aferrarse a una idea de, ¿ya? Entonces, los apegos, cuando tú estás en el presente, un apego se llama cuando estás ya sea en el futuro o en el pasado, al menos para mí me hace sentido verlo así. Cuando tú estás apegado a alguien es porque estás todavía aferrado a algo que pasó o alguna experiencia que tuviste o un momento y también un futuro, un apego a una proyección de un tipo de relación o de un tipo de una creencia de cómo debería ser o algo así, entonces eso es un apego. Pero si tú estás en el presente, no estás, ya sea que estás incluso en una relación afectiva, no estás en una experiencia. Entonces, cuando tú empiezas yo sé que en la mente es muy distinto como entenderlo, pero cuando tú te das cuenta que cuando estás con estas ansiedades cuando te genera ansiedad la interacción que estás teniendo, eso es un apego. Y creo que el primer pasito para
hacerlo consciente, es darse cuenta, así te duele el alma y decir, ¿sabes qué? Esto es un apego, o sea, de verdad, esto ya no está pasando, ya no tengo esta persona en mi vida, ya aceptar esa verdad te va a doler, sí, y no hay ninguna medicina para el dolor, tienes que atravesarlo, no hay ningún bypass, tienes que cruzarlo y creo que el primer como smash que te das es el decir, sí, estoy apegado a algo. Entonces, cuando tú ya lo puedes verbalizar y abiertamente decirlo en tu interior, tanto internamente como exteriormente, y decir, estoy apegado, ya vas cambiando el foco de tu transformación. Entonces, cuando todos tenemos distintos ritmos, entonces si tú este apego lo reconoces y dices, ok, estoy apegado, voy a transitar esto, y habrá un momento que no sabemos cuál sea, porque todos tenemos diferentes viajes, que dices, ok, ya no estoy de apegado con esto y ahora ya estoy viviendo otra cosa. Y cuando tú estás viviendo y empiezas, muchas veces todos dicen que ves que esta persona cortó con alguien y después de un año le fue excelente o van viendo los procesos de otras personas o también a veces no tan bien, porque hay los dos lados, ¿no es cierto? Y siempre hay que mirar los dos o los grises. Yo también soy mucho como no de extremos, como tú mencionaste, y en estos grises es lo que todos tenemos que estar, en donde no es ni estoy aferrado ni no aferrado, sino en estar en tu presente y en tomar que todo es parte de un plan más grande. Entonces, cuando yo empiezo a tomar eso, las rupturas o incluso los apegos, el apegar y desapegarme, entendiendo que todos somos parte de esta como obra maestra, colectiva, además de espiritual más grande, vamos entendiendo que hay momentos que las personas ya no están destinadas a estar juntas y que si tú lo empiezas a ver, así te cuesta en tu corazón o así le tengas iras a esa persona y entiendas qué hizo esta persona en tu interior, para qué viviste, no por qué viviste esta experiencia, sino un para qué viví esto. Ok, tal vez gané más paciencia, tal vez me di cuenta que soy un poco egoísta o me doy, eso es muy evolución, es mucha evolución que viene de tu parte. Entonces las relaciones, como yo siempre digo, son maestros, todos, los que son en amor y también los que son en esas partes tóxicas que a todos nos ha pasado en alguna vez que dices, qué bestia apareció, que me pasó un tractor por encima. Así, esas también te ayudaron tanto porque no estarías donde estás sin esa persona, sin esa vivencia, sin ese aprendizaje. Entonces, mirar las victorias y los dolores con amor, ya a pesar de que no es lo que yo quiero. Entonces, es un camino que sí es, a mí también me ha costado, a todos nos cuesta, no es que es algo que uno dice que bestia, ya el gurú, no. Pero si tú lo haces todo el tiempo, se vuelve cada vez más automático y empiezas a sentirlo y a decir, bueno, ok, sueltas más rápido. No es que no te duela. So, yo justo hablaba con un paciente que no es que no te duele el proceso, porque él me decía, pero ¿cómo tú has hecho? Yo le decía, mira, a mí no es que no me ha dolido, no es que yo soy inmune al dolor, a mí me ha dolido, sí, pero ¿qué hago? Ese dolor, respetando mis tiempos y mis puentes, luego lo vuelvo como una gasolina para aprender más de ello. Entonces, y para darle gratitud a esa vivencia y desde ahí, desde ese lugar, estoy lista para mi siguiente step. Entonces, eh, no hay una receta perfecta de decir, haces esto y te pasa esto, porque además cada persona tiene un viaje diferente, pero Claro. lo que sí funciona, y yo creo que es un denominador común, es el que tú, aunque te duela agradecer y decir, ¿para qué viví esto? Y seguir con tu diálogo interno, procesándole, haciéndole journaling. Otros no se conectan tanto con el journaling. Bueno, puedes hacerlo incluso haciendo música. O sea, esa energía canalizándola en el deporte, en lo que tú quieras, pero no enganchándote ni en procesos de otras personas, ni en procesos de tus anteriores relaciones, sino volver a tu momento presente, en donde dices, ok, sigo apegado, bueno, estoy apegado, acepto mi realidad y veré cuándo me desapego, pero tengo que construir el camino para desapegarme y si me quedo enganchado, ya sea futuro o presente, o diré futuro o pasado, es porque no estoy en mi mejor versión. Entonces, ahí les dejo como esa pastillita para que se den cuenta que si yo estoy en estas vibraciones de apego, no estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y muchas veces también he visto esta ansiedad de las personas de tener que etiquetar qué somos, en qué estamos. Y eso también viene desde un apego, porque es esta proyección futura de necesito un título para saber cómo me relaciono y simplemente solo se va viviendo y las cosas se darán naturalmente cuando uno se vuelve a su presente. Claro. Ujú.
Este tema es que puta, para mí el tema del apego ha sido complejo porque lo que yo he aprendido del apego y de las situaciones que más me duelen, también lo he reflexionado mucho, ¿no? Y veo a mis amigos o amigas, sobre todo las mujeres que de repente sufren mucho por temas de amor, ¿no? Puntualmente. Y esto que acabas de comentar, de los títulos, de la situación en la que hoy vivimos, de tanta ruptura, o sea, este espacio, pues creo que nos hemos especializado mucho en esos temas, pero y en mis ideas locas, ¿no? De que yo creo que al final lo que te duele es una idea no cumplida, ¿no? Porque al final estás rompiendo una ilusión y a veces mucho inconscientemente es el que dirán, ¿no? O sea, puta, ya volví a fracasar, me van a criticar, pues no lo estoy haciendo bien, porque siempre me tocan estas personas. Pero algo que he aprendido, Paula, y seguramente tú también lo has visto en terapia, pues es que al final cada una de las rupturas o cada uno de los momentos que verdaderamente nos impactan es porque hay un trabajo individual que no hemos realizado, ¿no? O sea, este tema de sentirnos suficiente, ¿no? Platicaba también aquí con Lina sobre este tema de que muchas veces no nos sentimos suficientes y entonces estamos buscando en el otro que nos complemente para poder llegar a esa suficiencia y creemos que siempre la pareja va a ser ese complemento perfecto para darnos todo aquello que nos faltó en nuestra infancia o con nuestros padres o lo que sea, ¿no? Que es como de los temas que yo he visto que la gente sufre más por amor, ¿no? O sea, o nos gusta sufrir mucho por amor. Los latinoamericanos somos muy apasionados también de esta idea. En términos del apego, pues es esto. O sea, yo creo que también va muy relacionado al agradecer, como bien lo dices, me encantó esta parte, porque al final es, a ver, ¿para qué estoy en este proceso con esta persona, no? ¿Para qué? Y esto lo vemos desde relaciones de pareja, pero también en relaciones en el trabajo o personas que te topas en tu vida que de repente están un tiempo y se van. O sea, si te pones a pensar en realidad, o sea, ¿cuántas personas han pasado en tu vida a lo largo de los años que tienes, no? O sea, hay muchas personas que las conoces, son increíbles, pareciera que va a ser tu mejor amigo toda la vida y de repente por una situación se van a España o lo que sea, los dejas de ver y en algún momento, pues ya, o sea, esa persona dejó de estar en tu vida, ¿no? O de repente regresa y pareciera que no ha pasado ni un día, o sea, es una conexión tan profunda. Y justo creo que con Lina platicaba este tema, me decía, es que si nosotros viéramos las relaciones quizá como una amistad, ¿no? Como estos amigos entrañables, en donde de repente pueden no estar, pero el amor siempre va a estar ahí. O sea, al final del día, cuando tú le exiges de más a tu pareja, a veces terminas generando el efecto contrario de lo que tú estás pidiendo, porque ¿qué le pides? Más tiempo y entonces lo absorbes, ¿no? Oye, es que no me estás mandando el mensaje en la mañana, es que no estás conmigo presente todos los días, estás conmigo y estás en el teléfono, pero pasamos demasiado tiempo juntos y el plan el fin de semana con la familia y es que tienes que involucrarte en mi vida, etcétera. O sea, al final estamos absorbiendo una parte muy importante de la otra persona. Y de nuevo, creo que aquí el punto es que hay personas que les va perfecto. Y también es entender esas dinámicas, ¿no? Que a veces creemos que todo el mundo debería operar en este mismo setting y no nos ponemos a ver cuál es nuestra propia esencia, hacia dónde nosotros queremos llevarlo. Y entonces justo creo que si tú haces esta pregunta, ¿para qué estoy en esto? ¿Qué estoy descubriendo? Pues lo que tendríamos que hacer es justo agradecer a esa persona que nos está dando la oportunidad de conocernos más, ¿no? Y la siguiente relación probablemente, pues buscar un setting diferente o empezar a hablar con la persona con la que estoy y llegar a acuerdos, porque creo que el amor también es hablar, ¿no? Y ese hablar desde esto, desde saber que tú no me estás jodiendo la vida, ni yo te la quiero joder a ti, sino que queremos ser dos seres que nos complementemos y que aprendamos en este proceso, porque yo creo que la pareja te ayuda también a crecer en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de verdad, yo creo también, y le quisiera sumar a esto, que cuando tú estás en este camino de querer evolucionar interiormente, que creo que todos en algún punto queremos hacerlo porque el ser humano, unos quieren como más, otros menos, pero todos en cierta forma conectamos con eso. Y cuando tú estás entendiendo en tu alma que no tienes que aprender todo tampoco, no viniste en esta vida a aprender todo y que si esa persona, como tú mencionabas, Carlos, le está yendo fenomenal, ok, es el viaje de esa persona, el tuyo ahorita está con otro tipo de colores, ok, está bien, pero no quiere decir que, o sea, ahí vuelvo un poquito de nuevo a lo de la comparación, cuando yo me comparo,
el hecho de compararme con amor es distinto, ¿no? Si tú estás comparando, no me gusta ni siquiera la palabra comparar, si tú estás relacionándote, por ejemplo, con un mentor, como tú hablabas, y tú dices, veo esta grandeza de persona, que me encantan sus libros, y te estás sumando lo que tú estás haciendo, eso es relacionarte en una manera positiva. En cambio, si tú estás relacionándote con alguien de una manera en donde te estás apagando, en donde estás perdiendo energía, en donde también incluso relacionalmente tú le estás quitando energía por estas exigencias que le dices, los caminos se van a separar y hay personas que simplemente no están destinadas a estar tanto, o sea, las almas se encuentran y todos tenemos tiempos y esos tiempos no son nuestros, son del universo, de algo más grande. Yo siempre digo que bueno, yo hablo desde mi lugar, que Dios controla tú puedes hacer lo que sea en tu vida, pero ese 10% o 3% que no te sale y que no, es porque no es para ti. Yo les cuento mi propio viaje espiritual. Yo desde siempre, como les decía, tenía estas ganas de irme y antes no se daba. Y ahora en cambio fluyó de una manera tan buena porque claro, también fui preparando, hice miles de cosas, no fue algo impulsivo y fue como, solo fluye tanto y sigue fluyendo que yo digo, ok, es el momento. Y eso también es con las relaciones, cuando uno está con esas relaciones que, yo qué sé, te vas del país y dejas de tener contacto, es porque en ese momento ya, o sea, te acompañaron en el momento que fue. Y ahora, en cambio, con esos amigos que tú mencionabas, que sigue trascendiendo, es porque es una conexión real. Entonces, sí creo que no es que no hayas conectado con las personas cuando son cosas temporales, pero simplemente son una partecita en tu vida. En cambio, los que sí, un capitulito. En cambio, cuando tú tienes personas, yo por ejemplo con mi mejor amiga, que ella vive en Estados Unidos, yo puedo no hablar un año entero, la veo y es como si nada. Y es porque nuestras almas se entienden tan bien, que es como, ella ha estado en lo más importante, en lo más exitoso y en lo más fuerte de mi vida, también en lo más difícil, y yo también estaré. Entonces es como el amor trasciende. Entonces cuando tú estás confiado en ti y en el amor y en lo que tú eres, no tienes tanto esas ansiedades en la relación de medir. Cuando tú estás midiendo y diciendo, a ver, yo le llamé hoy y él me llamó mañana y estas cosas, ahí es como, y a todos nos ha pasado, no digo que no, pero cuando tú estás en esa frecuencia es porque no estás contigo mismo bien. Entonces, no es que no estés bien, pero necesitas trabajar un poquito más en ti para no botarle todo eso al otro y que él sea, o él o ella, sea el responsable de llenar esos vacíos. Todos tenemos vacíos que tenemos que llenarlos nosotros, no una adicción, no una persona, no la comida, no el deporte, sino tienes que tú conocerte tanto y aceptarte en amor y decir, como decía en algún momento antes, coger y decir, ok, ¿sabes qué? No me juzgo, he estado haciendo esto, he estado llenando este vacío con esto, incluso con el trabajo puede ser un vacío en donde dices, me refugio en esto, pero ahora, ok, lo acepto, lo miro, lo veo con otros ojos, con ojos de amor, de gratitud, porque si no sería por esta experiencia, no pudiera pasar a mi siguiente versión. Entonces, agradezco este momento, agradezco las personas, agradezco estos apegos, agradezco y luego continúo y trabajo hacia donde yo quiero ir. Entonces, si yo quiero una conexión real, si quiero una relación en donde no me demande tanto, ni me ponga tanta carga, tengo que yo también ser esa persona, porque a la final, y serlo natural, pero hay que trabajar por ello, no es que esto llega por arte de magia. Entonces, si tú quieres tener conexiones reales, tienes que primero tener una conexión real contigo mismo. Porque si no tienes esa conexión, no vas a poder conectar con otras personas desde este lugar. Y va a empezar estas exigencias y estas deberías y tengo que vienen del ego. Entonces, cuando tú estás con conexiones de alma, yo he tenido las dos, conexiones de ego y conexiones de alma. Cuando estás en estas conexiones, el amor no se mide, porque el amor tú lo ves más como, ok, ¿sabes qué? A mí me da ganas yo qué sé, de llamarle y de decirle que le quiero, aunque él no quiera hacerlo en este momento, pero por mí lo voy a hacer porque a mí me hace feliz expresarle mi amor. De ahí, obviamente, las relaciones sí tienen que ser equitativas, porque también si solo yo soy el que doy, no está equilibrado, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí tampoco es una conexión real. Pero esto de tener que estar en el una tú, una yo, en las amistades de hoy tú, en todo, no funciona. ¿Por qué? Porque
tú tienes que hacerlo desde el lugar no desde la mente, sino desde el corazón, porque la mente es la que planea y la mente a mí me encanta también. De hecho, soy psicóloga y me encanta el cerebro y todos los patrones, sí, pero lo que me gusta es juntar mente con corazón y con cuerpo. ¿Por qué? Porque ese alineamiento es lo que te da la experiencia real. Entonces, si tú estás un poco desconectado contigo, y hay poquitas, ¿no? Hay épocas que uno dice, estoy desconectado y por eso estoy como añorando una relación tan intenso, es porque tienes que mirar para qué estás así. Ajá. Claro. Oye, compártenos un poco más sobre esto que hablas del ego. O sea, me gusta mucho esta diferencia, ¿no? Que tú dices del ego y del alma. O sea, porque creo que está muy ligado a esto que estamos hablando sobre justamente esta necesidad que de repente nosotros mismos nos creamos a partir de ideas que nosotros mismos concebimos de otra persona, ¿no? Y de lo que tendría que darnos, pero ¿cómo? O sea, creo que también el ego juega un papel positivo y uno negativo, ¿no? Pero Ujú. ¿cómo lo entiendes tú en este sentido? Bueno, de hecho el ego no es malo. El ego no es malo porque te permite lograr. O sea, todo esto, cuando uno está conectado con estas ideas, o sea, por algo está aquí el ego, que es este como combustible en donde te dice, ok, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar en esto, quiero tener este programa, quiero estar bien en el gimnasio, lo que sea que fuera. Este como boost que te da el ego es buenísimo, pero si solo se convierte en ego, ahí es el problema. Porque ahí cuando este deseo, tú no tienes una intención real en donde tú dices, mira, esto lo quiero hacer para esto, o cuando estás al servicio de algo más grande, ahí es cuando juntas de ego con alma, que es lo que debemos hacer. Entonces, la voz del alma, al alma no le importa si tú eres, no sé, si tú tienes un carrazo o si vives en una casa grande, o al alma lo que le importa es cumplir lo que ha venido a hacer acá. Y todos tenemos misiones en donde, sea la que fuera, es el estar al servicio, ¿ya? De distintas maneras. Unos pueden estar al servicio, si se ponen a ver, todos estamos al servicio de algo. En mi caso, yo estoy servicio a las personas en ayudarles a tener una vida mejor. Otras personas, y no es que sea más o menos, otras personas están a cargo de construir los colegios en donde enseñan a personas, otros están a cargo de limpiar nuestra ciudad y todos somos igual de importantes, es igual. Entonces, cuando tú entiendes que tú eres una pieza más de este rompecabezas, es como que bajas tu ego y dices, ok, esto es lo que me tocó a mí y lo hago con todo el amor del mundo y por eso fluye, porque estás desde tu alma y no desde quiero que vean que estoy haciendo todo increíble y que por eso estoy aquí, sino más bien es como, ok, yo estoy participando en mi parte. Entonces, eso es en todo. La voz del ego, un poco para que puedan diferenciar, es esta voz de cuando ya es muy intensa, cuando ya está el ego desbordado, como yo le digo, y es lo que trato también mucho en mi academia, es de entender que cuando tú estás desbordado en el ego es porque estás con todos los tengos y deberías a tope. Entonces, ¿qué significa eso? Que estás con tanta gana y con tanta competencia elevada en ti, que estás como que perdiste la meta, o sea, perdiste la intención. Entonces ahí es cuando tu ego te está como dirigiendo, porque es como que dices, no me importa cómo, pero voy a llegar acá, en esto, en esto, en esto, en esto, y no me importa el cómo. En cambio, cuando tú dices, voy a hacerlo en plan, sí, mi ego lo uso como mi aliado, pero no solo como mi brújula de conseguir, 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 sino más bien como, ok, tengo esto, tengo estos dones, los junto, los sumo y los hago así. Entonces, obviamente uno tiene que también vivir de algo, estar sin, o sea, sí, yo entiendo y todos tenemos como estos egos que son deseos, sí, Claro. pero tienes que juntarlos cuando tú lo juntas con algo para estar al servicio de los demás, ahí es cuando empieza a fluir, porque ya no es solo para ti. Entonces, si tú miras que solo estás beneficiándote tú de algo, entonces hay algo pasa y funciona, no les voy a decir, hay personas que dicen que bestia, yo no entiendo cómo tal persona, bueno, cada persona tendrá ese viaje, ese es el de él o el de ella, pero en cambio el tuyo, si tú estás frustrado fijándote en el viaje de alguien es porque no estás en tu propio camino. Ajá. Esta parte me encanta. Esto de que de repente te sientes como el policía moral, ¿no? O cuando también eso creo que es un riesgo, ¿no? En las personas que a veces
entramos en procesos terapéuticos o en caminos espirituales o en otro tipo de situaciones, porque a veces como que te desconectas de este mundo real o tan deprisa, ¿no? Y a veces quisieras que todas las demás personas siguieran el mismo camino que sigues. Y creo que también parte de este viaje o de este proceso de amor es aceptar y entender que la gente se equivoca, ¿no? Que tú mismo tienes la capacidad de equivocarte y te vas a equivocar un chingo de veces. Y pues no juzgarte por eso, ¿no? Creo que también ahí viene el tema del amor hacia ti mismo y hacia los demás. O sea, aceptar que la gente se puede equivocar y no juzgarte, ¿no? No estar en esta idea que tú compartes de es que los deberías y los siempre y los nunca y es que tiene que ser de esta forma, ¿no? Porque al final cuando estamos en ese camino también de perfección o de autoexigencia o de exigencia a los demás, pues también creo que nos perdemos esa oportunidad de aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, cada uno, como dices, creo que viene a experimentar pues una experiencia pues única y cada uno aporta a esta sociedad pues un componente importante, ¿no? También creo que algo que yo he aprendido es que necesitamos de todas las personas o de todos los tipos de personalidad también para poder subsistir en este mundo, ¿no? Hay personas sumamente racionales, las necesitas personas racionales para poder avanzar. Necesitas personas idealistas, ¿no? Estas personas que creen cosas fuera de la caja, personas que sientan, personas que verdaderamente se conecten con los demás, porque pues es que también es una base para conectar, para dar amor, para crear emociones, todo esto, y al final cuando tú lo complementas, pues es cúmulo de un ser completo, ¿no? Y yo creo que cada uno también tendremos que aceptar que tenemos estas características muy específicas. Lo interesante acá es aprender y atrevernos a descubrir cuáles son esas características que a veces no necesariamente tendría, o sea, yo no me podría poner, o sea, yo por ejemplo soy muy racional, ¿no? He descubierto que soy racional, pero también soy muy de irme hacia el futuro, o sea, yo imaginar otro tipo de situaciones, o sea, siempre estoy como poco, soy muy flexible en mis ideas. Entonces yo no soy una persona que puede estar con alguien súper analítico que es súper cuadrado en las ideas y demás, a mí me conflictúa, sin embargo, cuando yo quiero hacer algún proyecto o algo, trato de buscar una persona que sea así, porque al final ella me va a dar guía y me va a dar ese orden que quizás yo me podría volar y hacer otras cosas distintas, ¿no? Pero antes peleaba porque decía, es que esta persona qué cuadrada es, qué complicada, no se puede trabajar con alguien así, etcétera. Y cuando empieces a entender este tipo de situaciones, este es un ejemplo, ¿no? Pero cuando empieces a entender este tipo de situaciones, toma las fortalezas de esa persona. Entonces acá mi punto también Paula, es esto del control, de aceptar el error, pero también creo que esto que es un tema muy polémico, ¿no? Esto de que hablamos de que las personas pudieran estar o no en tu vida por mucho tiempo. Y hoy creo que también estamos cayendo en este tema de muchas relaciones. No digo que no esté bien, pero muchas relaciones son como desechables y a veces las dejamos porque no sabemos justo aceptar, ¿no? Y entonces lo más fácil es votar y no terminas el trabajo y entonces lo único que vamos es como de una relación a otra y vamos repitiendo patrones y entonces pareciera que pues la vida es, o sea, o que no hay personas correctas, pero a lo mejor estás dejando trabajos inconclusos en esa relación. ¿Cómo Sí. empezar a identificar eso? O sea, seguramente aquí nos están escuchando más de una persona que dice, ¿por qué me tocan siempre estas personas? Y entonces, como ya no me da lo que yo necesito, pues lo voy a votar porque no es la persona correcta. Y entonces voy a la siguiente relación y empiezan a pasar cosas similares. Y entonces, pues la que sigue y la que sigue, ¿no? Y creo que en los hombres es aún más, ¿no? Estos que se casan 20 veces y que tienen 10 hijos y 1000 cosas, pero al final creo que no es un trabajo consciente. O sea, ¿qué podrías decir de esto para empezar como a trabajarlo? Sí, es una realidad. De hecho, esto de que se ha vuelto todo como más desechable, como bien dices, es también algo de la época. Yo he mirado que, y yo, aunque no parezca, también soy bastante, tengo mi lado también racional, o sea, tengo mucho racional también y también emocional, entonces investigo mucho también. Y esto que les voy a compartir es una investigación que estuve leyendo y también un poco participando, en donde
la época de hoy amerita esto, a esto de desechar, porque incluso si ustedes ven en los sitios de dates y todo, es todo como un menú que vas desechando, no desechando. Entonces, la cultura y el colectivo también está promoviendo en cierta forma, que obviamente también hay casos que funcionan muy bien y todo, como en todo, pero esto de que uno dice, ay, no, tenemos como que ya no me funciona en esto, entonces chao. Ahora las personas en esta época estamos mucho como con muy bajo índice del nivel de frustración. Entonces las personas ya no quieren frustrarse, tienen miedo a la frustración y una relación real conlleva a la frustración. Entonces, no es que uno tiene que como dejarse ciertas cosas para, solo por tener la relación, eso es otro campo, otro tema, pero aquí hay cierto nivel que uno con un criterio sano puede mirar y decir, ok, si yo estoy tan cuadrado y estoy como desechando a personas porque llegan impuntuales, entonces eso ya es algo que está yéndose en un extremo. Entonces, algo que les puedo compartir, que es un buen como abrebocas de empezar con este tipo de conciencia para mirar, es que tú te preguntes a ti mismo, hagas tú tu propia radiografía. ¿Qué es esto? Que tú mismo mires y digas, a ver, ¿en qué cosas yo estoy así súper intolerante, inflexible? Pongo ejemplos, impuntualidad, no sé, que no planeé, que no soy organizado, cosas así. Entonces vas haciendo tu lista de las cosas que tú mismo de ti, te dices, yo no aguanto, los yo no me aguanto son las mejores claves. Entonces, no aguanto que X, no aguanto que X, dos tenemos, ¿no? Entonces, cuando tú ves estos, no aguanto que la otra persona haga X y Z, y te das cuenta que hay unos que son súper como muy juzgones y muy que sí pueden manejarse, tienes que también hacer tu parte, ¿ya? Entonces, el universo te va a mandar personas justo para que tú hagas ese aprendizaje. Y no es que uno tiene que quedarse también en lugares donde está siendo herido o donde está siendo maltratado. Ese es el mayor filtro que uno tiene que tener en cuenta. Si estoy siendo maltratado, manipulado, herido de una u otra manera, no es el lugar para mí y evidentemente tengo que salir. Pero si yo estoy en una relación en donde me siento bien, me gusta la persona, lo compartimos bien, pero en cambio hay estos detallitos que no me están gustando y que y yo también estoy muy impaciente al respecto. Y hay un como material donde mirar. Yo tenía un paciente, y esto les comparto porque creo que les va a ayudar, que, bueno, él es una persona que, la verdad, muy, le llegan mucho las relaciones, o sea, les gusta mucho a las mujeres, entonces tiene como abundancia en prospectos, pero él en cambio por dentro, ya estamos trabajando en terapia y estamos teniendo un muy buen proceso. ¿Por qué? Porque justamente estoy haciendo esto, que él mire por qué está siendo tan selectivo también, porque es muy bueno ser selectivo y no bajar tus estándares. Eso yo comparto muchísimo y vivo de esa forma también, tanto profesional como personal. Pero es diferente no bajar los estándares en las cosas que no son negociables para ti, a bajar los estándares porque alguien llegó impuntual o porque alguien se vistió no de la forma que a ti te gusta o porque no conoce cierta cultura o libro o lo que sea. Entonces, hay cositas que también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y yo por qué estoy juzgando tanto esto? Entonces, hablarlo con la persona y decirle, mira, me causó un poco de shock que, yo qué sé, vengas vestida con vestido de verano cuando era algo formal, ok, pero no descartar a la persona por algo así. Si la persona ahí por ahí te dice, mira, y de hecho pasó esto que le estoy contando pasó y sé que puedo usar el ejemplo porque igual es anónimo, pero pasó que a él le encantaba esta chica y le voy a mandar este episodio para que lo oiga y lo vea, que ahora ya está. Le encantaba esta chica en muchos sentidos, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, le encantaban los valores de esta chica. Y había, es más, cuando vino a consulta me dijo, sentí como ese spark, esa cosa, pero yo ya sabía que me iba a decir, pero tenía que ser arruinado. Y le digo, tú también entrando con eso va a pasar algo que no, ¿no? Y yo le dije, ok, yo ya me imaginé algo, él estaba feliz saliendo con ella hasta que pasó esto que les voy a contar. Entonces, él invitó, es una persona que es como que le invitan a muchos eventos sociales, tiene una empresa muy reconocida y todo, entonces él dijo que fue como muy mal vestida al evento que le había incluido, que para él era muy importante porque no incluye tan fácil, entonces
fue como ese shock y ya no le quería, como ya le quería descartar porque dijo, no, no puede ir tan informal a algo que es formal. Entonces, por suerte me hizo caso y yo le dije, mira, no puedes descartar a alguien por algo tan, ok, está bien, o también le puedes hablar y decir, mira, en estas cosas quiero que pongas un poquito más de empeño en los outfits o algo, porque es algo que es de su trabajo, que lo entiendo, pero yo le dije, va, anda a preguntarle, o sea, a la final no descartes antes de preguntar. Entonces, y además él ya tenía todas las otras conexiones check, ¿no? O sea, tenía, como les digo, muchas otras cosas que esta relación le estaba sumando. Entonces, cuando ya se acercó, hizo su 180, porque él antes hubiera hecho lo que siempre estaba haciendo, coger, irse, marcharse y decir, no, ya no me gustó a otra persona que me sume. Entonces, esta vez se frenó, pausó, como hemos trabajado mucho en su interior, hizo otra alternativa y cuando le preguntó a la chica, ella le dijo, sí, sabes que yo me sentí súper como mal porque sabía que no era de etiqueta, o sea, era de etiqueta y yo estaba no a la par de lo que venía, pero iba a llegar tarde. Si yo me iba a mi casa, porque la chica también trabaja, si yo me iba a mi casa a cambiar, iba a llegar tarde y tenía nervios de llegar tarde. Me puse mejor el valor de la puntualidad a lo no vestida, porque él lo que le pasaba repitiendo es, por favor, no llegar tarde, por favor, no llegar tarde. Entonces, al decirle eso, ella dijo, ok, esto es más importante que ir bien vestida. No bien vestida, pero acorde al evento, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo dije, por eso la comunicación es tan importante y les invito a que usen bien su comunicación, porque también cuando uno no se da cuenta le pone mucho a algo que claro, la otra persona lo va a tomar porque le estás diciendo verbalmente, físicamente, todo. Y les invito también a que dialoguen antes de descartar cuando tienes tantas cosas positivas. Si tú ya a la tercera de te das cuenta que obviamente no se alinean en valores, que eso es lo más importante, ok, está bien que digas, ¿sabes qué? No es la persona, o sea, esa persona, pongo un ejemplo, esa persona, yo qué sé, consume drogas y yo no consumo y nos vamos a chocar, eso ya es un valor, hay que separarse. Pero en cambio, algo de así como más light, en donde tienes que dialogar, hacer un poquito de ajustes, ahí por ahí él también que tiene que hacer cambios en su comunicación, y ahí, y ahora siguen estas personas y están súper bien, entonces hubiera sido un descarte sin tener que ser descarte. Entonces hay los dos lados y sí quiero que vean cuándo, el por qué estoy descartando. Si es algo de mi no negociable, ok, porque está grosero, porque está, no sé, manejando tomado, cosas así, ok, entiendo. Pero si son cositas así, que somos muy piquis todos, también es importante ver qué está pasando ahí. Entonces, en este ejemplo que les decía, la chica, ahora ellos están comunicándose muy bien y pasaron, su relación pasó a otro tipo de nivel. ¿Por qué? Porque ya lo hablaron y ella también le dijo, yo quiero que tú me digas, yo soy mucho más relajada que tú en este sentido, entonces cuando necesites que vaya tal vez más formal, me lo dices y yo voy a tenerlo en cuenta. Y ahora ya tienen eso como nivelado y él está con ella, ellos están felices. Entonces, sí, sí miren estos lados también, no descarten sin antes darse cuenta el por qué y el para qué estoy descartando. De ahí también, vuelvo y repito, algo que no te estás sintiendo cómodo y que es en nivel ya es como de alma que tú dices, no, esta persona me planta o esta persona no me habla con cariño, cosas así. Eso, bueno, o lo hablas y si no hay, ¿cómo sigues? Pero es así, yo así digo también el ejemplo, así mismo es el fútbol, o sea, el fútbol es así, se juega, tú tienes que entrar al campo de la cancha y hacer también lo que a ti te está dando nervios. Y este chico que les cuento tenía muchos nervios también a que le digan no o algo así, entonces por eso descartaba también y decía, ay no, es que igual si va así es porque no le importo, decía, si va vestida así es porque no le importa, y digo, no, más bien pregunta. Entonces cuando ya se dio cuenta que ella hizo eso más bien porque le importaba tanto que no quería llegar impuntual, cambió el foco. Y eso es mucho cuando uno se acerca a la persona del otro lado, ya sea colega, algo amoroso, que te acerques y le digas, oye, ¿qué pasó aquí? A ver, cuéntame. Y si la persona te dice, hay veces que sí te voy a decir, ¿sabes qué? Porque no me importa. Escuchen ese no me importa y ahí sí es momento de... Pero en cambio, si te dicen, pasó esto, escucha. Y también si se repite y es un patrón, pero en cambio si hablas y se pule, es una invitación a continuar, ¿no? Sí.
Pues a este tema de la comunicación tenemos que hacer otro capítulo, Paula, yo creo de las Sí, interpretaciones, de las sombras en la pareja, porque para mí eso he descubierto que es uno de los temas bien clave, como bien lo comentas. Este ejemplo que nos pones me encanta porque muchas veces pasa. O sea, creo que el 80% de los conflictos, estoy poniendo una estadística mía, probablemente se pudieran resolver cuando lo hablas y dices, a ver, yo estoy interpretando esto. ¿Fue así o no? A mí me ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? En alguna ocasión con una chica, fue un tema de comunicación y después yo me atreví y dije, oye, estoy interpretando esto de esta actitud. Y me dijo, no, nada que ver. O sea, pero muchas veces te quedas en la interpretación. Hizo esto porque seguramente me quiere joder en esto, ¿no? Porque traemos ahí un background, unos temas, una historia ahí que cada uno se va contando y vamos interpretando con base en esa historia, ¿no? Entonces, qué importante es la comunicación. Pero bueno, ya se nos está yendo el capítulo, Paula. Sí, tenemos que hacer una segunda parte, seguramente. Y yo nada más quisiera hacer un redondeo de las ideas que hemos tirado acá y después me gustaría que tú también nos dieras un cierre. Pero para mí lo más importante creo que es lo que comentábamos al inicio, ¿no? O sea, empezar a sentir las cosas que verdaderamente deseamos y atrevernos a vivirlos, ¿no? Con amor, con agradecimiento, agradecer las pequeñas cosas que nos están pasando y en términos de relaciones, pues también darte esa oportunidad de conocer a la persona más profundamente, ¿no? No te quedarte también, como tú dices, en este plano superficial que muchas veces también nos pasa, ¿no? Esto que hablabas de los negociables y los no negociables, muchas veces tenemos muchos negociables que son muy superficiales, que a veces no nos damos la oportunidad de escarbar más, de conocer a esa persona y de experimentar cosas nuevas, ¿no? De decir, ¿para qué está esta persona en mi vida? ¿Qué me está espejeando? ¿Qué puedo aprender? Y pues bueno, también esta idea del apego, probablemente, qué chingón sería poder encontrar una persona con la que estés toda tu vida, pero si tú te empiezas a desapegar, yo creo que es como una paradoja, porque al final cuando tú te desapegas, empiezas a conectar más profundamente y entonces ya no tienes esa persona por el que debería, sino porque es una conexión de alma como tú lo empleas, ¿no? O sea, yo creo que es una conexión más genuina, auténtica, real, en donde la aceptas plenamente y puedes construir algo diferente. Yo siempre invito que tratemos de construir relaciones a la medida, no tanto con estas expectativas que nos han vendido, que para algunas personas eso es el parámetro y eso es lo que tienen que encontrar porque pues es su forma de ser, pero hay otras que a lo mejor podríamos encontrar algo distinto y pues bueno, ahí también la importancia del amor y de agradecer cada una de las cosas que vamos viviendo, ¿no? sí, y me encanta cómo lo pusiste. Algo que me gustaría agregar es simplemente que recuerdes que tu carrera es tu carrera, o sea, tu viaje, tu propia vida, solo tienes esa. Entonces, tienes que hacer lo que mejor puedas con ella y si tú te estás como fijando en el resto todo el tiempo, ya sea en cuando empiezan estos apegos, es porque me estoy fijando en el otro y no me estoy fijando en mí. Entonces, si tú empiezas a fijarte y a interpretar en vez de acercarte a preguntar y todo, eso va a repercutir en tu propio patrón. Entonces, un poco para ir cerrando, solo recordarles que todos tenemos una distinta óptica porque somos personas totalmente distintas. Entonces, uno tiene su biología y su biografía. ¿Qué significa esto? Tu propia DNA, o sea, tu propia cosas biológicas y también tu propia vida, tus propias experiencias, tu propia personalidad, porque nadie ha vivido lo mismo que tú, nadie es igual que tú. Entonces, ahí por ahí la importancia de la comunicación y sí, de ley hay que hacer otros episodios, yo he disfrutado muchísimo y un poco entender que la comunicación y por eso nosotros, Dios, y no en plan religioso, pero Dios nos dio la palabra a los seres humanos, ¿para qué? Para poder hacer esto más que los animales, ¿no? De que los animales en algo que se diferencia es que no pueden utilizar el lenguaje. Nosotros somos los únicos seres que tenemos el lenguaje y por algo está ahí. Entonces, utilicen el lenguaje, verbalicen, acérquense a las personas, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de preguntar y se van a entender. Y también, como decía Carlos, no te apegues a un debería o a un tengo, a un creo que debe ser así las relaciones o el amor, porque tú tienes que descubrir qué es amor para ti. Amor no solo tiene que ser el estereotipo
del típico matrimonio que estamos todos acostumbrados. Puede ser otras cosas, puedes tú definir tu propia relación. Y me encantó esto que dijiste de que cuando más, yo pienso totalmente igual, que cuando mientras más te desapegas, más real es la conexión. A mí me pasa igual, porque ¿qué pasa? Que cuando tú estás bien en los silencios, bien en estos temas, tú dices, esta persona no estoy por necesidad, sino porque yo escojo, porque igual cuando estoy solo puedo estar bien. Entonces, el último filtro que les quisiera dar de esto del apego es entender que cuando tú estás en esta necesidad de la persona, sigues en apego y todos tenemos que vivirlo también, igual todos hemos estado ahí, pero cuando tengas tu conexión real, vas a sentirte cómodo con esa persona en todo, en bulla, en silencio, en las cosas buenas, en las cosas no tan buenas. Entonces, para que te llegue estas relaciones y estas personas que todos añoramos, es importante que tu relación contigo mismo sea una relación en verdad y sin máscaras. Entonces, a sacarse las máscaras, a estar más con uno mismo, al ser honesto y decir, sí, qué bestia, mi ego quiero esto. Y cuando tú realmente dices, ok, acepto, es del ego, vas a poder tener como más, internalizar más temas con tu alma, que queremos más relaciones de alma. Entonces, hacer eso. Maravilloso. Me encanta, Paula. Oye, y pues bueno, finalizando también, pues compártenos en dónde te pueden seguir, compártenos este curso de Rainbow Method, si la gente quiere tomar terapia, cómo te contactan, cuéntanos. Perfecto. Sí, muchas gracias. A ver, les cuento. Bueno, en Instagram me pueden encontrar. Mi nombre en Instagram es Paula Carrera, _Rainbow PC. Y ahí en el link de mi Instagram tengo la website para todo lo de los cursos. Ahí también me pueden contactar directamente. Y ahí está el link para que se vayan registrando. Entonces me encantaría que lo vean. Si tienen preguntas, ahí estoy yo también respondiendo. Y Carlos, agradecerte por esta hermosa invitación. Ha sido un placer, la verdad, me encanta cómo todo ha fluido esto. Yo sé que va a ayudar a mucha gente y feliz de participar en todas las veces que me invites. Yo feliz. Me voy con el Buenísimo, vamos a corazón hacer. expandido. Siempre es un gusto platicar contigo, Paula. Y pues bueno, un aplauso para Paula. Eh, y pues bueno, esperen una siguiente colaboración con Paula para hablar de otros temas. Ahí si tienen algún tema, compártanlo y lo desarrollamos también. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, por favor denle like, compártanlo en sus redes sociales, etiquétennos, etiqueten a Paula, síganos en Instagram, en YouTube y en TikTok como Hablando Sin Filtro Podcast. Pueden seguir como yo, Carlos Home. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Sin Filtro. Cuídense. Chao.